Te dije que 10 minutos, papá, ni un segundo más. El grito de Lucía retumbó en las paredes del pasillo, agudo y cargado de una histeria que no admitía súplicas. El sonido de una bolsa de basura negra siendo sacudida con violencia fue lo único que rompió el silencio sepulcral que siguió a sus palabras. Roberto, con sus 71 años pesándole en cada hueso, miraba la escena con los ojos nublados, no por la edad, sino por una incredulidad que le paralizaba el pecho. Sus manos, manchadas por el tiempo y temblorosas por el Parkinson incipiente, intentaban doblar con dignidad una camisa de franela a cuadros, la que Elena, su difunta esposa, le había regalado en su último aniversario. Pero Lucía no tenía tiempo para la dignidad. Con un movimiento brusco, le arrebató la prenda de las manos y la embutió sin miramientos en la bolsa de plástico, como si fuera un trapo sucio, como si los recuerdos no tuvieran peso ni valor. «Lucía, por favor, es la camisa de tu madre». La voz de Roberto salió rota, un susurro ahogado por la opresión en su garganta. No quería llorar, no delante de ella, pero el dolor era físico, un punzón en el estómago. «Me da igual de quién sea», respondió ella, con el rostro desfigurado por una frialdad que Roberto no reconocía. Esa no era la niña a la que él había enseñado a andar en bicicleta. Esa mujer frente a él, con el maquillaje corrido y la respiración agitada, era una extraña. «Necesito la habitación, papá. Jorge y yo necesitamos espacio. Ya te lo hemos explicado 1000 veces. Eres una carra. Hueles a viejo, toses toda la noche y sinceramente ya no aguantamos más. Tienes 10 minutos para meter lo que te quepa en estas 2 bolsas y salir por esa puerta». Roberto miró alrededor de la habitación. Era pequeña, apenas un cuarto de servicio adaptado, pero ahí estaban sus libros, su radio antigua, la foto enmarcada de su boda. «¿Y a dónde quieres que vaya, hija?», preguntó, sintiendo cómo se le doblaban las rodillas. «Está lloviendo, son las 8 de la noche». «Ese no es mi problema», sentenció Lucía, lanzando la segunda bolsa de basura a los pies de su padre. «Ve al albergue municipal o búscate la vida. Tuviste años para ahorrar, pero preferiste gastártelo todo en tonterías». La injusticia de la acusación le golpeó más fuerte que una bofetada. ¿Tonterías? ¿La universidad de ella? ¿La boda de ella? ¿La entrada para esta misma casa de la que ahora lo echaban? Quiso gritar, quiso enumerar cada sacrificio, cada hora extra en la fábrica, para que a ella no le faltara nada. Pero el aire no le llegaba. «¡Abuelo!». Un grito infantil bajó desde la escalera. Sofía, su nieta de 12 años, corría escaleras abajo con los ojos rojos e hinchados, con su mochila rosa colgando de un hombro. «¡Tú te quedas ahí arriba, Sofía!», bramó Lucía, girándose hacia la niña con el dedo índice levantado. «¡No te metas en esto! ¡No puedes echarlo! ¡Es mi abuelo!», chilló la niña, abrazándose a la pierna de Roberto con la fuerza de la desesperación. El anciano posó su mano sobre la cabeza de la pequeña, acariciando su cabello suave. Fue el único contacto cálido que había sentido en meses. «Sube, mi vida», susurró Roberto, tratando de mantener la compostura para no asustarla más. «Haz caso a tu madre». «No, si te vas tú, yo también me voy», lloraba Sofía, con esa lealtad pura que solo los niños poseen y que los adultos olvidan tan rápido. Lucía agarró a la niña del brazo y la arrastró lejos de él, ignorando sus pataletas. «Se acabó el tiempo», decretó Lucía. Agarró las bolsas, apenas llenas a la mitad con lo poco que habían logrado meter, y caminó hacia la puerta principal. La abrió de par en par. El viento helado de noviembre y la lluvia lateral entraron en la casa, mojando el suelo de madera pulida. Lucía lanzó las bolsas hacia la acera mojada. Rodaron hasta detenerse junto a un charco de aceite y barro. «Fuera», dijo, señalando la oscuridad de la calle. Roberto caminó lentamente. Cada paso era un calvario. No miró a su hija a los ojos. La vergüenza ajena era demasiado grande. Al cruzar el umbral, el frío le caló hasta los huesos instantáneamente, empapando su chaqueta fina. Escuchó el grito ahogado de Sofía desde dentro de la casa, seguido por el portazo más definitivo que había escuchado en su vida. El sonido de la cerradura echándose con doble vuelta resonó como un disparo en la noche. Roberto se quedó allí,
de pie bajo la lluvia torrencial, mirando la puerta cerrada de la casa que él había pagado. 2 bolsas de basura negras a sus pies contenían 71 años de vida. El agua se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener, resbalando por sus mejillas arrugadas. Estaba solo, absoluta y terriblemente solo en la inmensidad de la noche. Pero, un momento, detengámonos ahí, justo en esa imagen desoladora de un anciano temblando bajo la lluvia, iluminado apenas por la luz amarillenta de una farola que parpadea. ¿Cómo es posible que un hombre que dio su vida entera por su familia termine así, descartado como un residuo en la acera? ¿Cómo se transforma el amor incondicional de un padre en el desprecio absoluto de una hija? Para entender la magnitud de esta traición y para entender por qué esa puerta cerrada no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que volver 6 meses atrás, al día en que Roberto cometió el error más noble y trágico de su vida. El sol brillaba aquella mañana de mayo, un contraste cruel con la tormenta que ahora lo empapaba. Roberto recordaba el olor a café recién hecho y pan tostado que inundaba su antigua cocina, esa cocina con azulejos azules que Elena había escogido 30 años atrás. Estaba sentado a la mesa, con un bolígrafo en la mano y un documento legal frente a él. Sus manos no temblaban tanto entonces. Se sentía fuerte, útil. Frente a él, Lucía sonreía. Era una sonrisa amplia, luminosa, la misma sonrisa que él había adorado desde que ella era un bebé. A su lado, su yerno Jorge, un hombre de apretón de manos firme y mirada esquiva, asentía con entusiasmo. «Papá, es lo mejor para todos», decía Lucía, sirviéndole más café con una dulzura que ahora, vista en retrospectiva, parecía empalagosa y artificial. «Tú ya no puedes estar solo en esta casa tan grande. Hay escaleras, el jardín requiere mucho mantenimiento, te vas a matar trabajando. Nosotros tenemos la habitación de abajo perfecta para ti. Estarás con Sofía todos los días, ella te adora». Roberto había mirado el documento. Era la escritura de venta de su casa, su patrimonio, su seguridad. El dinero de la venta iría íntegramente a pagar la hipoteca de la nueva casa de Lucía y Jorge, una casa moderna en una urbanización privada, con la promesa de que él viviría allí hasta el final de sus días, cuidado y querido. «No sé, hija», había dudado Roberto, pasando la mano por la madera de la mesa. «Aquí están los rosales de tu madre, aquí creciste tú». «Los rosales se pueden trasplantar, papá», insistió ella, tomándole la mano. «Pero el tiempo con la familia no se recupera. Piénsalo, desayunos juntos, domingos de barbacoa. No tendrás que preocuparte por facturas, ni por cocinar, ni por limpiar. Nosotros nos encargaremos de ti. Es la forma en que te devolvemos todo lo que hiciste por nosotros». Jorge intervino, con este tono de vendedor de coches usados que a Roberto nunca le había gustado del todo, pero que toleraba por el bien de su hija. «Roberto, piénsalo como una inversión en tu calidad de vida. Sofía necesita a su abuelo cerca. Y con el dinero de esta casa podemos construir ese anexo en el jardín que siempre quisiste para tu taller de carpintería. Tendrás tu espacio, pero dentro de la familia». La mención de Sofía fue lo que terminó de romper sus defensas. La idea de ver crecer a su nieta día a día, de enseñarle a tallar madera, de ayudarla con los deberes, eso valía más que cualquier casa vieja. Roberto suspiró, una mezcla de nostalgia y esperanza llenando sus pulmones. Miró la foto de Elena que siempre tenía en la repisa. «¿Qué harías tú, vieja?», pensó, y casi pudo escuchar su voz. «Ve con ellos, Roberto, no te quedes solo». Con un movimiento decidido, firmó al final de la hoja. El rasguido del bolígrafo sobre el papel sonó definitivo. Lucía soltó un chillido de alegría y se levantó para abrazarlo. «Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Vamos a ser tan felices», exclamó ella, besándole la mejilla. Roberto cerró los ojos y devolvió el abrazo, sintiendo el calor humano, creyendo en la promesa de un futuro tranquilo. No sabía, no podía saber que en ese mismo instante acababa de firmar su propia sentencia.
No sabía que el dinero de la venta no iría a ningún anexo de carpintería, sino a pagar deudas de juego de Jorge y lujos que no podían permitirse. No sabía que la habitación perfecta sería un cuarto trastero sin ventilación. Y sobre todo, no sabía que la sonrisa de su hija tenía una fecha de caducidad exacta, el momento en que el último centavo de su cuenta bancaria se transfiriera a la de ella. Aquella mañana de sol y café, Roberto vendió su independencia a cambio de una mentira. Y ahora, 6 meses después, mientras el agua fría se colaba por sus zapatos y las bolsas de basura se empapaban a sus pies, esa firma le dolía más que cualquier herida física. Pero en medio de la desolación, bajo la lluvia, Roberto escuchó un ruido metálico. No venía de la calle, sino de arriba. Alzó la vista hacia la ventana del segundo piso de la casa que acababa de serle vedada. La ventana de Sofía se abrió lentamente. Una pequeña figura se asomó, luchando contra el viento. ¡Abuelo!, gritó la niña, su voz apenas audible por el estruendo del aguacero. ¡Espera! Roberto negó con la cabeza, el corazón rompiéndosele de nuevo. Hizo un gesto con la mano para que cerrara, para que se protegiera. No quería que ella lo viera así, derrotado, convertido en un vagabundo en su propia calle. Pero Sofía no cerró la ventana. En su lugar, lanzó algo. Una pequeña mochila cayó pesadamente sobre el seto del jardín delantero. Y antes de que Roberto pudiera reaccionar, vio cómo la niña sacaba una pierna por el marco de la ventana, pisando la celosía de madera por la que tantas veces había trepado jugando. ¡Sofía, no!, gritó Roberto, el pánico reactivando sus músculos entumecidos. ¡Es muy alto! ¡Vuelve adentro! Pero la semilla que él mismo había plantado en el corazón de esa niña, la semilla de la lealtad y el coraje, había germinado. Ella no iba a dejarlo solo. Mientras la niña descendía peligrosamente por la fachada resbaladiza, Roberto comprendió que la noche no había terminado. La verdadera historia, la de la supervivencia y la justicia, acababa de empezar. El sonido sordo de las zapatillas deportivas de Sofía impactando contra el barro del jardín fue el único ruido capaz de competir con el trueno que rasgó el cielo en ese instante. Roberto sintió que el corazón se le detenía un segundo entero. Corrió hacia ella, ignorando el dolor punzante en su cadera, ignorando que sus propios zapatos ya eran 2 esponjas heladas. La niña se tambaleó al caer, sus rodillas hundiéndose en la tierra mojada, pero antes de que pudiera derrumbarse, los brazos de su abuelo ya la sostenían. No era el abrazo fuerte de antaño, ese que levantaba sacos de cemento. Era un cerco tembloroso y desesperado, un escudo de huesos frágiles contra la tormenta. «¡Estás loca!», sollozó él, sacudiéndola suavemente por los hombros mientras el agua les pegaba la ropa al cuerpo. «¡Podrías haberte matado, mi vida! ¿Qué has hecho?». Sofía levantó la cara. Tenía una raspadura en la mejilla y el pelo pegado a la frente, pero sus ojos brillaban con una determinación que a Roberto le recordó dolorosamente a Elena. Esa mirada de «aquí no se rinde nadie». «Tú me cuidaste cuando mamá se fue de viaje aquel mes», dijo ella, gritando para hacerse oír sobre el viento. «Tú me enseñaste a leer cuando la maestra dijo que era lenta. No te voy a dejar solo, abuelo, nunca». Roberto la apretó contra su pecho, enterrando la cara en el hueco de su cuello, sintiendo el olor a champú de fresa mezclado con el olor a lluvia y tierra. Por un momento, el mundo se redujo a eso, 2 náufragos abrazados en la oscuridad de una zona residencial de clase media que los había escupido. Pero no podían quedarse allí. La luz del porche de la casa se encendió de golpe. La silueta de Jorge apareció tras la cortina. Si los veían, se la llevarían a la fuerza, y a él, quizás llamarían a la policía, por secuestro. La injusticia siempre encuentra formas legales de aplastar a los inocentes. «Vamos», dijo Roberto, tomándola de la mano. Agarró las bolsas de basura con la otra mano, sintiendo cómo el plástico se estiraba peligrosamente. Caminaron rápido, buscando la marquesina de la parada del autobús a 3 calles de allí. Era el único refugio cercano. Cada paso bajo el aguacero era un martillazo en la memoria de Roberto.
Mientras caminaban, el frío le mordía las articulaciones, un frío muy similar al que había sentido cada noche durante los últimos 3 meses en esa casa que había pagado con el sudor de su frente. Porque el infierno no había empezado esa noche con el desalojo, el infierno había sido una cocción lenta, una degradación diaria y meticulosa. Recordó la primera semana después de la mudanza. La habitación de invitados que le habían prometido resultó ser el cuarto de plancha, un espacio sin ventanas donde la humedad se condensaba en las paredes formando mapas de moho negro. «Es temporal, papá», le había dicho Lucía, sin mirarlo a los ojos, mientras acomodaba sus propios vestidos de seda en el armario empotrado del dormitorio principal. «En cuanto Jorge cierre ese negocio, reformamos el garaje. Mientras tanto, aquí estás calientito». Pero no estaba calientito. Roberto recordaba tiritar bajo 2 mantas viejas que olían a naftalina, escuchando el zumbido de la calefacción central que alimentaba el resto de la casa, pero cuyos conductos estaban cerrados en su cuarto para ahorrar. Ahorrar. Esa era la palabra mágica. La memoria lo golpeó con la fuerza de una náusea mientras llegaban a la parada del autobús y se refugiaban bajo el techo de plástico sucio. Sentó a Sofía en el banco de metal y comenzó a frotarle los brazos para darle calor. Mientras lo hacía, su mente viajó a la cena de hacía 2 semanas. Esa noche, Jorge había traído a unos socios a cenar. La mesa estaba puesta con el mantel de lino que había pertenecido a la madre de Roberto. Había asado, vino tinto caro, risas impostadas. Roberto había bajado vestido con su mejor suéter, aunque tenía los puños raídos y un zurcido en el codo que él mismo había hecho con torpeza. Había sonreído, esperando ser parte de la familia, esperando ser presentado. «Ah, papá», había dicho Lucía, interceptándolo en el pasillo de la cocina con una sonrisa tensa. «Mira, es una cena de negocios, muy aburrida. Jorge cree que te vas a cansar. Te he preparado una bandeja aquí». Sobre la encimera de mármol frío había un plato con 2 salchichas hervidas y un poco de arroz blanco. Ni siquiera estaba caliente. Al lado, un vaso de agua del grifo. «Come tranquilo aquí, ¿vale? Luego, cuando terminen, puedes salir a saludar», había añadido ella, cerrando la puerta corredera de la cocina en sus narices. Roberto se había sentado en un taburete alto, comiendo las salchichas insípidas, mientras al otro lado de la puerta escuchaba el tintineo de las copas de cristal de Bohemia, sus copas, y las carcajadas de su yerno contando chistes. Se sintió como un perro viejo al que se le permite dormir en el garaje por lástima. Pero lo que más le dolió no fue la exclusión, ni la comida barata mientras ellos comían solomillo. Lo que le rompió el alma fue escuchar a Lucía decir a través de la pared: «No, mi padre no vive aquí realmente, está de paso. Ya sabes cómo son los ancianos, necesitan supervisión, pero pronto le buscaremos un lugar especializado». Un lugar especializado. Un asilo. Con el dinero de la venta de su casa gastado en el coche deportivo que ahora dormía en el garaje, el plan siempre había sido ese: exprimirlo y desecharlo. «Abuelo, tienes los labios morados». La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. La niña había abierto su mochila y sacaba una bufanda de lana tejida a mano. Una que él reconocía porque Elena se la había hecho años atrás. Sofía la había rescatado. «Póntela tú, mi vida», dijo él, rechazando la prenda con un gesto tembloroso. «No, compartimos», sentenció ella, envolviendo el cuello de ambos con la larga bufanda, obligándolos a sentarse pegados cabeza con cabeza. Roberto miró sus manos. Estaban agrietadas, con las uñas azules por el frío. Recordó el día en que le pidió a Lucía 20 euros para comprar una crema para la artritis y unos calcetines térmicos. «Ay, papá, ahora mismo no tengo efectivo», había resoplado ella, mirando su móvil. «Y la tarjeta está al límite con los gastos del colegio de Sofía. Tienes que aguantarte un poco. Ponte doble calcetín». Al día siguiente llegó un paquete de Amazon. Roberto, pensando que quizá era su crema, lo recibió con ilusión. Pero al abrirlo por error, encontró un bolso de marca. 300 euros, lo vio en la factura. Lucía se lo había comprado porque se lo merecía por tanto estrés.
300 € en un bolso mientras su padre caminaba arrastrando los pies por el dolor en las articulaciones. La crueldad no eran los grandes gritos, pensó Roberto mientras el viento azotaba la parada de autobús. La crueldad eran esos pequeños detalles. El té de marca blanca que le compraban a él porque el bueno se gastaba muy rápido. El mando de la televisión que le quitaban de las manos porque no sabes usarlo y lo desconfiguras. La forma en que Jorge pasaba por su lado en el pasillo y contenía la respiración, como si la vejez fuera contagiosa. Miró a Sofía, que tiritaba contra su costado. Ella era la única que no lo veía como un mueble roto. Para ella, él seguía siendo el hombre que arreglaba juguetes y contaba historias de dragones. «¿Qué vamos a hacer, abuelo?», preguntó ella, con un hilo de voz que delataba el miedo que intentaba ocultar. Roberto metió la mano en el bolsillo de su pantalón empapado. Sus dedos rozaron las pocas monedas que tenía y un papel arrugado. La dirección de un viejo amigo, un mecánico con el que no hablaba hacía años, pero que le debía un favor de los tiempos de la fábrica. Era un disparo al aire, una esperanza ridícula. «Vamos a sobrevivir, Sofía», dijo, y por primera vez en la noche su voz sonó firme, alimentada por una rabia antigua y poderosa. «No les vamos a dar el gusto de vernos hundidos. Mañana será otro día, pero esta noche, tenemos que ser fuertes». Un coche pasó rápido, salpicando agua sucia hacia el interior de la marquesina. Roberto cubrió a la niña con su propio cuerpo, recibiendo el impacto del agua helada en su espalda. No se quejó, ni un gemido. Porque cada gota fría que le caía encima, cada dolor en sus huesos, estaba forjando algo nuevo dentro de él. El anciano dócil que firmó la venta de su casa había muerto en esa cena con salchichas. El hombre que estaba sentado allí, abrazando a lo único que le quedaba en el mundo, estaba empezando a despertar. Y tenía una misión: proteger a esa niña, aunque le costara el último aliento de vida que le quedaba. El olor a grasa de motor, tabaco negro y café recocido nunca le había parecido a Roberto tan dulce como en aquel momento. Era el aroma de la seguridad. Manuel, su viejo compañero de la metalúrgica, no había hecho preguntas estúpidas al abrir la persiana metálica de su taller mecánico. Solo había visto los ojos desorbitados de Roberto, a la niña tiritando envuelta en una bufanda empapada y las bolsas de basura negras goteando en el suelo. Sin mediar palabra, había encendido la estufa de butano y había sacado una manta de lana áspera pero seca de la parte trasera de un coche en reparación. «Bebed esto», gruñó Manuel, poniendo 2 tazas de peltre abollada sobre el banco de trabajo lleno de llaves inglesas. El café estaba hirviendo y sabía a óxido, pero a Roberto le supo a gloria bendita. Sofía sostenía la taza con ambas manos, sus dientes castañeteando contra el borde metálico. El taller estaba en penumbra, iluminado solo por la luz anaranjada de la estufa y una bombilla desnuda que colgaba del techo. «No puedo creerlo, Roberto», murmuró Manuel, limpiándose las manos llenas de aceite en un trapo sucio. «¿Tu propia hija, Lucía? Si yo la vi crecer, le regalé su primera bicicleta». Roberto asintió, con la mirada perdida en las llamas azules del calentador. La vergüenza le quemaba más que el frío. «Se han quedado con todo, Manuel, la casa, el dinero, los muebles, y ahora me han quitado la dignidad. Pero tengo miedo por la niña, si vuelven a por ella». El sonido estridente de una sirena cortó la frase en el aire. Luces azules y rojas empezaron a girar violentamente, colándose por las rendijas de la persiana metálica, manchando las paredes del taller con destellos de urgencia policial. Un megáfono distorsionado rompió la paz del refugio. «¡Abran la puerta! ¡Sabemos que están ahí!». Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sofía soltó la taza, que cayó al suelo derramando el café oscuro sobre el cemento manchado de aceite. La niña se pegó a la pierna de su abuelo, temblando de puro terror. Manuel, con el ceño fruncido, caminó hacia la entrada. «No abras», suplicó Roberto, pero sabía que era inútil. No eran criminales, no podían esconderse. La persiana metálica subió con un chirrido agónico. Y allí estaban, no solo la policía.
Detrás de 2 agentes uniformados, protegidos bajo paraguas grandes y caros, estaban Lucía y Jorge. Lucía llevaba un abrigo de piel sintética impecable, sin una sola gota de lluvia, y una expresión de indignación ensayada que helaba la sangre. «Ahí está», gritó Lucía, señalando con un dedo acusador, con una teatralidad digna de un escenario. «Ahí está el hombre que secuestró a mi hija». Los policías entraron con precaución, manos cerca de las fundas. «Señor, aléjese de la menor», ordenó uno de los agentes, con voz firme pero cansada. «Es mi abuelo», gritó Sofía, intentando interponerse. «Yo me fui con él. Mamá nos echó a la calle». Lucía avanzó, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de cemento sucio del taller. No corrió a abrazar a su hija, no revisó si estaba herida o si tenía fiebre. Se detuvo a 1 metro de distancia, con una mueca de asco al ver el entorno grasiento. «Cállate, Sofía», sisió, con una voz que era puro veneno bajo una máscara de preocupación. «Estás histérica. Este hombre te ha manipulado, te ha arrastrado a este antro asqueroso». Jorge detrás de ella se reía. Era una risa corta, seca, burlona. «Mírate, Roberto», dijo el yerno, sacudiendo la cabeza con desprecio. «Acabando tus días entre chatarra, justo donde perteneces». Un agente agarró a Roberto del brazo. No fue un movimiento violento, pero fue firme, humillante. Lo apartaron de su nieta como si fuera una amenaza, un depredador. Roberto no opuso resistencia física, sus fuerzas se habían agotado en la caminata. Pero sus ojos no se apartaban de su hija. «¿Por qué haces esto, Lucía?», preguntó, con la voz rota. «Podrías habernos dejado ir. ¿Por qué la policía? ¿Por qué este espectáculo?». Lucía se acercó a él, aprovechando que el policía lo tenía inmovilizado. Se inclinó, y por un segundo, Roberto pensó que iba a decirle algo humano. Pero el susurro que salió de sus labios pintados de rojo fue la sentencia final. «Porque la pensión de manutención de Sofía es alta, papá, y porque si tú te la llevas, la gente hablará, y yo no puedo permitir que mis vecinos piensen que soy una mala madre. Necesito a la niña en casa para la foto de Navidad. Tú eres prescindible». Roberto sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran arrancado las entrañas. No era amor, nunca fue amor. Sofía era un accesorio más, como el coche, como el bolso de marca. «No me quiero ir», pataleaba Sofía, mientras Jorge la agarraba por la cintura y la levantaba en vilo, llevándosela hacia el coche patrulla como si fuera un saco de patatas. «¡Abuelo! ¡Abuelo!». El grito de la niña se clavó en el corazón de Roberto. Vio cómo la metían en el coche, vio su carita pegada al cristal trasero, empañándolo con su aliento, llorando desconsolada. Lucía se giró una última vez antes de salir. Miró las 2 bolsas de basura de Roberto que descansaban junto al banco de trabajo. Con un movimiento rápido y mezquino de su pie, pateó una de las bolsas. El plástico cedió. El contenido se desparramó por el suelo sucio del taller. Ropa vieja, un par de libros y el marco de fotos de la boda. El cristal del marco crujió bajo el tacón de Lucía cuando lo pisó, deliberadamente al salir. «Que te diviertas en la basura, viejo», escupió ella. Y se marchó. El ruido de las sirenas se alejó, llevándose lo único que a Roberto le importaba en este mundo. El silencio volvió al taller, pero ahora era un silencio pesado, cargado de una violencia estática. Manuel se acercó lentamente y puso una mano pesada sobre el hombro de su amigo. «Lo siento, Roberto, lo siento en el alma». Roberto no respondió, se quedó mirando el suelo, mirando el cristal roto sobre la foto de Elena. La imagen de su esposa sonreía desde el suelo, ahora fracturada en 1000 pedazos, cubierta de polvo y grasa. Se agachó lentamente. Sus rodillas crujieron, pero no le dolió. El dolor físico había desaparecido, reemplazado por algo mucho más frío y duro. Recogió la foto con cuidado, sacudiendo los fragmentos de vidrio. Al hacerlo, sus dedos rozaron algo dentro de la bolsa rota,
algo que se había caído de entre las páginas de uno de sus viejos libros de contabilidad que había rescatado. Era un sobre azul, pequeño, antiguo. Roberto se detuvo. Su respiración se calmó de golpe. El llanto que amenazaba con salir se detuvo en su garganta y se solidificó. Recordó aquel día, hace 10 años, cuando Elena enfermó. Recordó la visita al notario que Lucía no conocía. Recordó que la casa, esa casa que él había construido ladrillo a ladrillo, estaba asentada sobre un terreno que pertenecía a su suegro y cuya titularidad tenía una cláusula muy específica. Una cláusula que él había olvidado en su dolor y en su deseo de complacer a su hija, pero que ahora, al ver el sobre azul, volvía a su mente con una claridad cristalina. Lucía y Jorge habían vendido la casa, sí, habían falsificado firmas, quizás, o le habían engañado con la letra pequeña de la donación, pero había algo que no podían vender, algo que estaba en ese sobre, el usufructo vitalicio irrevocable. Y, más importante aún, la titularidad de una cuenta de ahorros conjunta que él había abierto para Sofía al nacer. Una cuenta blindada a la que solo él tenía acceso como tutor legal hasta que ella cumpliera 18 años. Una cuenta donde había ido a parar el seguro de vida de Elena. Ellos creían que él estaba arruinado. Creían que era un viejo senil que no sabía dónde tenía la cabeza. Roberto se puso de pie. Ya no parecía un anciano de 71 años derrotado. Su espalda se enderezó. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas, ahora brillaban con el acero de una determinación implacable. Se limpió una lágrima solitaria de la mejilla, dejando un rastro de grasa negra que parecía pintura de guerra. «Manuel», dijo Roberto, con una voz que no temblaba. Era una voz profunda, grave, la voz del hombre que había sido capataz, padre y protector. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó su amigo, asustado por el cambio repentino en su semblante. «Esos desgraciados cometieron un error», dijo Roberto, apretando el sobre azul en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Creyeron que me habían quitado todo. Creyeron que el amor de un padre es debilidad, pero se olvidaron de una cosa». Manuel lo miró expectante. ¿De qué se olvidaron? Roberto miró hacia la puerta por donde se habían llevado a su nieta. Una sonrisa torcida, carente de alegría, pero llena de promesas, asomó a sus labios. Se olvidaron de que yo construí esa casa. Yo sé dónde están los cimientos, y yo sé cómo demolerla. ¿Todavía tienes esa camioneta vieja que usábamos para las mudanzas? Manuel asintió lentamente, empezando a comprender. Sí, está en el patio trasero, tiene el tanque lleno. Bien, dijo Roberto, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón. Enciéndela. Esta noche no vamos a dormir. Vamos a recuperar lo que es mío. El timbre sonó a las 7 de la mañana. No fue un toque tímido, de esos que piden permiso para molestar. Fue un sonido continuo, lacerante, un dedo pegado al pulsador que taladraba el silencio de la resaca moral y alcohólica que flotaba dentro de la casa. Lucía se levantó de la cama dando un traspié, con la cabeza palpitándole y el maquillaje de la noche anterior convertido en una máscara grotesca alrededor de sus ojos. Jorge refunfuñó desde la almohada, cubriéndose la cabeza con el edredón de plumas. «¡Ya va, maldita sea!», gritó ella, bajando las escaleras mientras se ajustaba la bata de seda, esa que había costado más que la pensión mensual de su padre. Al abrir la puerta, el aire fresco y limpio de la mañana le golpeó la cara. Pero lo que le heló la sangre no fue el clima, sino lo que vio. Roberto estaba allí. Ya no parecía el anciano encorvado y humillado de la noche anterior. Se había lavado la cara en el taller, se había peinado hacia atrás con agua y sus ojos, aunque rodeados de arrugas profundas, tenían un brillo de acero inoxidable. Detrás de él no había policías, sino Manuel, con los brazos cruzados y una llave inglesa asomando por el bolsillo de su mono, y un hombre de traje gris con un maletín de cuero desgastado, el licenciado Ramírez, el notario del pueblo de toda la vida.
Te dije que te fueras, papá, siseó Lucía, intentando cerrar la puerta. Pero el pie de Manuel, calzado con una bota de seguridad con punta de acero, bloqueó el marco con un golpe seco. «Buenos días, Lucía», dijo Roberto. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Entró en el recibidor sin pedir permiso, pasando por su lado como si ella fuera un mueble más. El notario y Manuel lo siguieron. «Jorge, llama a la policía. Han entrado por la fuerza», chilló ella, retrocediendo hacia la escalera. Jorge apareció en el rellano, en calzoncillos y camiseta, con los ojos hinchados. Al ver al notario, su arrogancia se desinfló un poco. «¿Qué significa esto?», preguntó Jorge, bajando los escalones con cautela. Roberto se detuvo en el centro del salón. Miró los muebles de diseño, la televisión gigante, las copas sucias de la noche anterior. Luego sacó el sobre azul de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa de cristal con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento. «Siéntense», ordenó Roberto. No gritó, pero la autoridad en su voz, esa que había usado durante 40 años para dirigir obras, hizo que ambos obedecieran automáticamente. «Leedlo», dijo Roberto, empujando el documento hacia ellos. Jorge lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas legales y su rostro, ya pálido, se volvió del color de la ceniza. Esto es imposible», balbuceó Jorge. «La donación... ¿Firmaste la venta?» «Leed la cláusula tercera», intervino el notario Ramírez, ajustándose las gafas. «Y la disposición adicional sobre el fideicomiso de la difunta Elena». Lucía le arrebató el papel a su marido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía. «Usufructo vitalicio irrevocable a favor de Roberto Martínez sobre el inmueble», leyó en voz baja, y luego su voz se quebró al llegar a la segunda parte. «La propiedad del terreno, herencia del abuelo materno, pasa directamente a la nieta Sofía, bajo la tutela administrativa exclusiva de su abuelo hasta la mayoría de edad». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. «Básicamente», explicó Roberto, apoyándose en el respaldo de un sillón, «esta casa nunca fue vuestra para venderla. Y el dinero que os dio el banco, ese dinero que os habéis gastado en coches y viajes, está avalado por una propiedad que no os pertenece. Habéis cometido fraude, estafa y alzamiento de bienes. Y lo peor, habéis tocado el fondo de ahorros de mi nieta». Lucía dejó caer el papel. Se llevó las manos a la boca. Las lágrimas empezaron a brotar, pero esta vez no eran de teatro. Eran lágrimas de pánico real. «Papá, no lo sabíamos. Nosotros pensábamos...» Empezó a sollozar, intentando acercarse a él, buscando esa mano que siempre la había salvado. «Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia». Roberto la miró. Sintió una punzada de dolor en el pecho, el eco del amor incondicional que le había tenido. Pero luego miró hacia el pasillo y recordó la noche anterior. Recordó a Sofía gritando en el coche de policía. Recordó las bolsas de basura bajo la lluvia. «No, Lucía», dijo él, y su voz sonó cansada, llena de una tristeza infinita. «La familia no hace lo que tú hiciste anoche. La familia no deja a un anciano en la calle como a un perro. La familia no usa a una niña como moneda de cambio». En ese momento se escucharon pasos rápidos en la escalera. Sofía, que había pasado la noche encerrada en su cuarto tras ser traída por la policía, apareció en lo alto. Llevaba el pijama puesto y los ojos rojos. Al ver a su abuelo, no preguntó, no dudó. Corrió escaleras abajo y se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi lo derriba. Roberto la envolvió, hundiendo la cara en su cabello, sintiendo que por fin volvía a respirar. «Me dijiste que volverías», susurró la niña contra su pecho. «Siempre, mi vida, siempre», respondió él, besándole la frente. Roberto levantó la vista hacia su hija y su yerno, que ahora parecían diminutos, encogidos en el sofá de diseño que probablemente embargarían mañana. «El licenciado Ramírez ya ha presentado la denuncia por fraude esta mañana», dijo Roberto, «pero soy un hombre de palabra, y a diferencia de vosotros, todavía tengo corazón. No voy a dejar que os pudráis en la cárcel si devolvéis hasta el último centavo al fondo de Sofía. Vais a trabajar,
Vais a vender ese coche ridículo. Vais a vender todo esto. Jorge abrió la boca para protestar, pero la mirada de Manuel lo hizo callar. Pero, esta casa, continuó Roberto, mirando las paredes que él mismo había pintado años atrás, esta casa es el hogar de Sofía, y el mío. Así que la situación ha cambiado. Roberto miró su reloj de muñeca, un viejo Casio de correa negra que había sobrevivido a décadas de trabajo duro. Levantó la vista y clavó sus ojos en los de Lucía. «Tenéis 10 minutos», dijo Roberto, devolviéndoles las palabras exactas que le habían destrozado el alma la noche anterior. 10 minutos para meter vuestras cosas en bolsas y salir por esa puerta. Lo que no saquéis se dona a la caridad. Lucía ahogó un grito. Jorge se levantó furioso, pero el notario simplemente sacó el teléfono móvil listo para llamar a las autoridades con la orden judicial en la mano. No hubo pelea, no hubo resistencia real, solo la vergüenza aplastante de la derrota. Roberto y Sofía se quedaron en el salón, cogidos de la mano, viendo cómo Lucía y Jorge corrían de un lado a otro, tirando ropa en maletas, discutiendo entre ellos en susurros venenosos, culpándose el uno al otro. 10 minutos después, la puerta principal se abrió. Lucía se detuvo en el umbral, se giró para mirar a su padre una última vez. Esperada quizás que él la detuviera, que el papá bueno apareciera en el último segundo. Pero Roberto solo asintió levemente, un gesto de despedida final. «Adiós, hija», murmuró. La puerta se cerró. El sonido del coche de Jorge arrancando y alejándose a toda velocidad marcó el final de la tormenta. La casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio frío. Manuel se aclaró la garganta, visiblemente emocionado, y le dio una palmada en la espalda a Roberto antes de salir con el notario para darles privacidad. Roberto suspiró, un suspiro largo que expulsó años de tensión de sus pulmones. Sus piernas le temblaron un poco y tuvo que sentarse en el sofá. Sofía se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Se han ido para siempre?», preguntó la niña en voz baja. «Sí, cariño, ahora somos tú y yo, como debió ser». «Tengo hambre, abuelo», dijo ella después de un momento, con esa inocencia práctica de los niños que indica que la vida sigue. Roberto sonrió, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos y borró 10 años de su rostro. «Yo también. ¿Qué te parece si estrenamos esa cocina de verdad? Creo que tu abuela Elena me enseñó a hacer unas tostadas francesas que curan cualquier pena». Horas más tarde, el sol del mediodía entraba a raudales por el ventanal del jardín. Ya no llovía. Las nubes se habían disipado, dejando un cielo de un azul intenso, limpio. Roberto estaba sentado en el porche, en su vieja mecedora que había rescatado del garaje. Tenía una taza de café caliente entre las manos y el vapor subía en espirales perezosas hacia su nariz. Olía a hierba mojada y a café recién hecho. Frente a él en el jardín, Sofía corría con el perro del vecino que se había colado por la valla, riendo a carcajadas. El sonido de su risa era la mejor música que Roberto había escuchado jamás. Cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara. Sentía el dolor en las articulaciones, sí, y sabía que el camino por delante no sería fácil. Criar a un adolescente a los 71 años era un desafío titánico. Pero al sentir el calor en su piel y escuchar la felicidad de su nieta, Roberto supo que había ganado. No había ganado una casa, ni dinero, había ganado algo mucho más importante: la paz de saberse útil, amado y por fin en casa. Dio un sorbo al café, saboreando la dulzura, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo del mañana.